Bueno, saludo a todos y todas. Vamos a hacer para la unidad 2 una serie de grabaciones para poder ir dejando un registro de los contenidos. Bueno, van a ser clases relativamente cortas y de apoyatura al desarrollo de las clases teóricas presenciales. Bueno, como venimos haciendo, les voy a compartir un PowerPoint para que ustedes, bueno, vayan viendo lo que venimos trabajando. A ver, lo vamos a ampliar. Bien, nosotros, tal como hemos venido desarrollando en nuestras clases, acá tenemos otra obra de este artista, Sul Solar, que trata de representar un poco los contenidos de esta unidad que tienen que ver con los cambios que se van a generar a partir de la modernidad e incluso antes, vinculados con una etapa de invención y de cambios sustantivos, bueno, que tiene que ver con la emergencia de los estados modernos, algunos grandes inventos, formas diferentes de concebir el conocimiento, una vuelta al antropocentrismo y bueno, esta idea de vuelo, de novedad y para pensar la escuela y la ubicación de la escuela en el marco de este proceso histórico. Bien, a ver, no me está dejando avanzar, si me dan un segundito. No sé por qué no me deja, a ver, vamos a ir a ver ahí. Bueno, acá tenemos lo que son los contenidos que ustedes ya los tienen a disposición en el programa. Vamos a ir viendo los primeros, tienen como una escala mayor y en el último es como que hacemos mayor foco y nos detenemos en los procesos de transmisión, haciendo como una mirada a lo que es el vínculo educativo, las relaciones o el lugar o los modelos de docencia y algunas consideraciones sobre infancias, adolescencias y juventudes. Bien. Volvemos a lo que es este mapa que nos permite ubicarnos, ¿sí?, en el programa. Vamos en la unidad 2, hacemos fuerte hincapié en lo que es la genealogía de la escuela moderna y algunas alternativas a esa forma particular que cobró la escuela como producto de un modelo hegemónico. Estamos haciendo eje en las formas de institucionalización de la educación a lo largo del tiempo, sin descuidar lo que es el eje epistemológico, pero poniendo un fuerte acento en estas coordenadas temporales y espaciales, a la vez que en esa genealogía vamos anticipando bueno, cómo se va dando lugar, aunque vamos a tener que esperar bastante, a esta idea de educación como derecho y como bien público. Bien, de nuevo nos encontramos acá con bueno, otro esquema que nos permite identificar que la educación es una temática vieja, la pedagogía, digamos, como campo de saber es bastante más novedoso o más cercano, pero tener en cuenta que las formas de institucionalización de la educación van a ir variando con el tiempo. Vamos a hacer alusión sobre todo a herencias o formas que todavía tuvieron persistencia desde el medioevo. Vamos a detenernos un poco en el siglo de las luces a lo largo de la unidad 2 con sus referentes para finalmente analizar este dispositivo de la escuela moderna que se hace hegemónico, y ahí vamos a analizar componentes y algunas cuestiones que hoy persisten y que en el siglo XX particularmente tuvieron sus críticos, ¿no?, sus detractores. Bueno, yo esto lo voy a dejar colgado en el aula porque es una línea histórica que trata de ubicarnos en algunos hitos, como también en algunas obras de determinados autores que permiten ir viendo de algún modo cómo se va institucionalizando particularmente desde el siglo XV para adelante, y entonces ahí, bueno, se marcan algunos hechos puntuales, como por ejemplo la imprenta, que no es solo, pero
Por ejemplo, la imprenta en relación a lo que va a ser la reforma protestante como una forma de poner, digamos, un límite a lo que va a ser la hegemonía de la Iglesia Católica. Con la imprenta, Lutero permite la multiplicación de la Biblia en el propio idioma, en la lengua materna de los habitantes, y eso, digamos, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista del plano de las ideas, daba lugar a una interpretación de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, también esta línea nos permite ver cómo se va dando un pasaje de lo que va a ser los dogmas de fe como fuente de explicación, que ya lo vimos en la unidad 1, al retorno, ¿no? Al retorno de la razón como fuente para pensar el mundo social y el mundo natural. Bueno, así como está Lutero, está Ignacio de Loyola y lo que va a ser la Compañía de Jesús. Hay una obra central de Ignacio de Loyola que organiza las escuelas de esta compañía. Luego, más tardíamente, la presencia de Comenio, que vamos a dedicar una clase. También he puesto a Descartes, ¿no? Porque bueno, es un racionalista que también, desde el punto de vista filosófico, genera esta noción de sujeto. Bueno, y de Comenio, dos obras que nosotros también vamos a trabajar un poquito en una de las clases, y que, bueno, anticipan la idea de la simultaneidad y la idea de una escuela que ya sea para todos y todas, ¿sí? Luego La Salle, también ligado a una congregación, y bueno, y cómo empieza ahí también a trabajarse las ideas de las escuelas para, desde un punto de vista más caritativo, para atender a poblaciones, que tenían que ver con los pobres, o con la idea de que eran los pobres para ese momento. Luego, en esta misma línea histórica, ya nos dedicamos en el siglo XVIII, lo que van a ser los pensadores ilustrados, Rousseau, Kant, Pestalozzi y Herbart. Algo de Herbart vimos en la unidad 1 para ver esto de la pedagogía científica. Y bueno, y obras como el Emilio, como Gertrudes enseña a sus hijos, sobre pedagogía de Immanuel Kant, o la propia pedagogía general de Herbart, cómo se va construyendo un conocimiento que empieza a tener esta cuestión más pedagógica, ¿no? Aparece un campo, un corpus más pedagógico. Como hechos, la Revolución Francesa, ¿sí? La Revolución Industrial, y bueno, ya luego más pensadores del siglo XIX que también van a ir alimentando lo que después vamos a ver, el pensamiento de una pedagogía más crítica. Y en azul, acá, lo que tiene que ver con Argentina o América Latina. Vamos a poner, bueno, está nuestra independencia, está la figura de Sarmiento como un referente, que bueno, que también vamos a trabajar, la ley 1420, que es un hito, ¿no? En términos de la obligatoriedad de la escuela primaria, obligatoriedad, gradualidad, gratuidad y más tarde laicidad. Y ya, digamos, algunos pensadores que van, los de arriba, digamos, son no argentinos o que no son de América Latina, pero que tienen incidencia, por supuesto, en la conformación del campo pedagógico. Y bueno, tenemos algunos hechos y tenemos obras sustantivas como la de Dewey, Democracia y Educación, que también algo hablamos en la unidad 1. Y ya más, 1950-1960, lo que van a ser los aportes de la sociología más crítica para ir constituyendo lo que es la pedagogía crítica. Y bueno, y acá lo que es Instituto de Investigación Social, que es la Escuela de Frankfurt, que también va a ir generando producciones que empiezan a cuestionar la escuela tradicional, ¿sí? Bueno, pero ya nos vamos a detener en cada clase en algunos de estos puntos. Acá lo que está armado es un cuadro de doble entrada para ir pensando algunas variables como organización del espacio, el tiempo, el contenido, el método, el lugar del docente y del estudiante y la disciplina, ¿no? Como control al interior de las aulas, a lo largo del tiempo y desde distintos modelos, ¿no? El primero es un modelo educativo más preceptoral, 1 a 1, en donde hay un
un preceptor que instruye más bien a la nobleza, al príncipe, en una práctica de tipo individual y domiciliaria. En el modelo de instrucción simultánea nosotros lo vamos a ubicar a Comenio, al cual vamos a dedicar una clase, y acá sí ya aparece una escala de organización que de alguna manera es lo que luego va a aparecer en gran parte en los sistemas educativos como los conocemos hoy, la idea de un método único, de un currículum unificado, y lo que interesa es esta idea de una educación para todos, ¿no? Para todos y todas, única, igual, esta idea del ideal pansófico y de la universalidad. Porque una de las cuestiones que nosotros vemos en esta placa es la línea progresiva hacia la universalización de la educación, ¿no? El modelo pastoral, por ejemplo, La Salle, que nosotros lo nombramos hace un momento, es el que representa esto. Está la idea de ese pastor, de ese acompañamiento al rebaño, ¿no? Y acá están esto que yo les decía, las escuelas de caridad. El tema de la disciplina, digo porque después hay una fuerte herencia en la escuela que nosotros llamamos tradicional, esta idea de silencio, orden, de control, esta escuela que Michel Foucault critica, ¿no? que controla los tiempos, los espacios y dociliza los cuerpos. Digamos que este modelo pastoral justamente representa, ¿no? Y además esa idea de una forma de disciplinamiento ligados a pecados y merecimientos, ¿no? Actos malos y buenos. Y por último, el monitorial de mutuo, que inicia con la educación de los jesuitas, esta idea de que hay estudiantes más avanzados que puedan apoyar a los maestros y acompañar a los que están menos avanzados. En el caso de la educación jesuita del siglo XVI eran los decuriones, pero este modelo a partir de la revolución industrial se va a expandir. Inglaterra va a ser un referente con Lancaster y tiene que ver con una educación para muchos, ¿sí? Es más el método lancasteriano, y en donde también va a haber una forma de funcionamiento a través de monitores, ¿sí? Entonces este monitor, a la vez que es estudiante, a veces cumple funciones docentes. A eso se le va a llamar alternancia, ¿no? Porque no hay una posición ahí que está entre una figura y otra. Bueno, y para concluir esta clase, Pinot en uno de sus trabajos nos ofrece como una periodización para pensar esto de cómo la escuela se va generando, la escuela que conocemos hoy, que es a lo largo de estos siglos, y de alguna manera tomando de estos modelos que yo describí en la placa anterior. Dice, entre el siglo XI y el siglo XV es un periodo de lenta maceración de lo que es la matriz eclesiástica, aquello que heredamos como formas de organización educativa del medioevo, y él dice cómo el monasterio es ese modelo. Entre los siglos XV y el XVIII, todos los aportes del siglo de las luces, ¿no? Una educación que va vinculada al cambio, a la transformación y al progreso. Además vamos a tener ahí la emergencia de nuevas formas de organización política, social y económica, hasta llegar a la Revolución Francesa y a la emergencia de los estados nacionales. En el siglo XIX, la discusión entre si era método mutuo o método simultáneo. Por ejemplo, para Argentina, Sarmiento pensaba él le parecía que el método mutuo era más acorde. Sin embargo, por las circunstancias, finalmente triunfa el método simultáneo. La pedagogía, digamos, empieza a adquirir, ¿no? esa idea de cientificidad. Y ya desde 1880 para adelante, el triunfo y la expansión de la escuela en el globo y la naturalización, ¿no? de la escuela como la conocemos hoy. Esta idea de ir pensando en esta clase esa genealogía de una manera bastante sintética,
voy a subir el PowerPoint en el aula para que ustedes se detengan en toda esa información y cuando nos veamos en presencialidad retomamos nuevamente esta explicación.